Hola chicos, me da mucho gusto volverme a comunicar con ustedes mediante estos medios y poder de alguna manera dialogar sobre los contenidos de nuestra segunda tarea, que es la primera actividad colaborativa que ustedes tienen. Y miren, para iniciar y entrar de lleno al asunto, ustedes están analizando la necesidad que tiene la filosofía. ¿Por qué es necesaria la filosofía? Más allá de que la filosofía es necesaria para el ámbito científico, porque todo científico, llámese ingeniero, médico, antropólogo, lo que ustedes quieran, tiene sus bases en la reflexión filosófica, dado que el asombro, la admiración, la interrogación y la indagación o la búsqueda de posibles respuestas a interrogantes que nos formulamos, pues está en la base de todo quehacer científico. No hay ningún científico que antes no se haya dedicado a observar, a comprender, a interpretar el mundo, que de alguna manera le suscita preguntas y le permite desarrollar ciencia. Es la base precisamente del avance científico, tecnológico, de todo tipo de saber. La filosofía es la raíz, por ahí decían los antiguos que la filosofía era la madre de todas las ciencias. No porque fuera muy extraordinaria y excelente, sino porque en la base de todo saber está esta inquietud que tiene el ser humano por ir en búsqueda de respuestas a sus interrogantes. Pero más allá de esta importancia y necesidad que tiene la filosofía en el ámbito científico, para mí me es más importante la necesidad que tiene la filosofía en la vida del ser humano. O sea, el ser humano, de alguna manera, se construye ideas, se construye una mentalidad, y estas mentalidades, estas ideas, de alguna manera le dan sentido a su existencia. Es decir, cuando el primer hombre tuvo a su lado un ser querido y de pronto este murió, pues no dice, pues hay que se quede, pues se va a hacer ceniza, se lo van a comer los gusanos, punto y aparte. No, sino que desde ese momento el ser humano comienza a preguntarse, comienza a interrogarse el por qué pasa con él, por qué la muerte, qué hay más allá de la muerte, si acaso existe la inmortalidad o no. Es decir, se comienzan a hacer ideas, se comienzan a hacer una mentalidad, a tener una visión de mundo. ¿Por qué? Porque la filosofía es necesaria para responder a las preguntas existenciales que tiene el hombre. Esa es la necesidad de la filosofía misma. ¿Por qué es necesaria la filosofía? Porque el hombre, el ser humano, por el hecho de serlo, ya es filósofo. Entonces es una necesidad el que nosotros podamos estar desarrollando esto que nos es natural. Y nos es natural el reflexionar, el analizar, el criticar, el tener una posición personal frente al mundo, poder responder a los misterios de la vida, los cuales realmente valen la pena. La ciencia se dedica a analizar fenómenos, tratar de comprender, de explicar cuáles son sus estructuras internas de estos fenómenos naturales. El filósofo no, el filósofo trata de comprender la vida del ser humano en medio de esta realidad. Tiene que ver con temas donde prácticamente se nos va la existencia, el amor, el desamor, la justicia, el bien común, el mal, etcétera. Por eso la filosofía es necesaria. Pero también ustedes están reflexionando en torno al tema de la lógica. La lógica es tan importante no solamente para la filosofía, sino para la ciencia. ¿Por qué? Porque la lógica, desde su raíz etimológica, significa el arte o la ciencia de hablar, de pensar, de razonar. Logos significa pensamiento, palabra, razón. E ica significa arte o ciencia. Ojo, la lógica le permite, dota a la filosofía de ciencia. ¿Por qué? Porque la filosofía no solamente son meros rollos abstractos construidos en el aire. No, la lógica le da el rigor, la profundidad a la filosofía, porque la materia prima de la filosofía es el lenguaje, ya sea oral o ya sea escrito. Es decir, la materia prima, lo esencial en filosofía, o es la escritura o es el discurso. Por lo tanto, toda escritura y todo discurso filosófico tiene que ser coherente, ordenado, claro, pero sobre todo bien fundamentado, con razones. Al filósofo no se le permite hablar por hablar o tener opiniones vacías y huecas, ocurrencias. No, la filosofía exige
muy bien que todas las argumentaciones que se hacen de la realidad, de la existencia del hombre, de todo lo que tú quieras, que esas argumentaciones sean claras y profundas. Pero no solamente la filosofía, también la ciencia. En la ciencia y en el arte hay una buena dosis de lógica. ¿Por qué hay una buena dosis de lógica? Imagínense ustedes a Newton proponiendo la ley de la gravitación universal. ¿Ustedes creen que basta o le bastó a Newton solamente anotar la fórmula de la ley de la gravitación universal en una hoja, en un pizarrón? No, tiene que convencer a toda la comunidad científica que su propuesta supera la de Galileo sobre la caída de los cuerpos libres. ¿Cómo le va a hacer? Haciendo una argumentación, dando razones del por qué. Así nosotros, cuando de alguna manera construimos una argumentación sobre cualquier tema, sobre cualquier área de estudio, sobre la realidad que se aborde, tienen que ser argumentaciones claras, coherentes, dotadas de razonamientos profundos. Ahora bien, es importante analizar que la argumentación filosófica sencillamente yo la he sintetizado en 3 pasos fundamentales. Nadie puede argumentar filosóficamente si no toma en cuenta la tradición, la interpretación creadora y el diálogo. ¿Por qué la tradición? Porque la tradición no es otra cosa, jóvenes, más que todo el cúmulo de conocimientos, de pensamientos que nosotros tenemos en nuestro interior, en nuestro intelecto, que hemos aprendido a lo largo del tiempo. Es decir, nosotros a qué vamos a la escuela? Aprender la tradición. O sea, aprendemos todo lo que otros han desarrollado, todo lo que han pensado ciertos pensadores, ciertos autores de todas las áreas del saber, desde matemáticas, pasando por física, química, hasta llegar a literatura y filosofía. Es decir, solamente conocemos el pensamiento de los otros. Esa es la tradición. Nosotros estamos insertos en una tradición, es decir, han desarrollado pensamiento otras personas. Pero ¿para qué se estudia la tradición? Para llegar a la interpretación creadora. Es decir, lo importante no es decir y saber lo que dijo el autor, sino yo qué soy capaz de decir además. Te tienes que atrever a romper con esta idea de que todo se memoriza y todo se repite. Ve el mundo con un mayor horizonte, rompe, eso es lo que piensa el autor, eso es lo que nos han dicho a lo largo de nuestra formación. Nosotros, ¿qué somos capaces de hacer y construir, de innovar, de crear? Esa es la interpretación creadora, basada en la tradición obviamente, porque es muy difícil que hoy en día se den planteamientos de la nada, es decir, aquí está mi innovación y no me baso en nada, ni en absolutamente nada. Eso es muy difícil, sobre todo en filosofía. O sea, en filosofía se crea, se inventa nueva filosofía a partir de lo que otros han dicho. Pero superando o ampliando una visión de mundo o simplemente respondiendo a las necesidades del mundo de hoy, porque otros pensadores, otros filósofos lo han hecho en otra época y han respondido a sus propias inquietudes. Atrévete a innovar, atrévete a crear nuevas formas de pensar, nuevas formas de mirar el mundo, nuevas formas de ser humano. No imites, no solamente hay que repetir la tradición, para eso no está. Ahora bien, pasamos a la parte del diálogo. ¿De qué sirve que yo elabore interpretaciones creadoras si no las pongo en la mesa de la discusión, si no las ofrezco a la comunidad científica? Yo tengo que abrirme, yo Toño, tengo que abrir mi propia interpretación al diálogo con los demás. Y ahí es donde avanza la ciencia, ahí es donde avanza el conocimiento. ¿Por qué? Porque en la medida en que me plantean preguntas y yo voy respondiendo, me doy cuenta que mi teoría es cierta, que tiene fundamentos serios, pero habrá lugares o habrá temas, conceptos que todavía me falta perfilar, que todavía me falta perfeccionar, que todavía me falta profundizar en ellos. Esto exige de la humildad, de la sencillez del científico, del filósofo y del artista, porque esto nos permite comprender que yo no digo la última palabra y que el saber no es absoluto. Siempre el saber está en continua revisión, pero eso solamente lo vemos en el diálogo. Ahora bien, a ti se te pidió en el blog que contestaras a la pregunta sobre cómo tú utilizas o ocupas la argumentación filosófica o lógica en la vida cotidiana. Y más del 90% ha caído en el error de confundir entre argumentación y falacia. Daniel del campus Chihuahua lo ha entendido muy bien.
Hay niveles de argumentación y la argumentación filosófica muy poco a veces te sirve para pedirle a tus papás que te den permiso o chance para ir al antro. O sea, no funciona eso. Ahí hay más una falacia. ¿Por qué? Porque si tú tienes una fiestecita este viernes, es la fiesta de bienvenida y todos van a ir y va a estar padrísima la música, etcétera, la diversión, ¿no? Pero tus papás posiblemente no te quieran dar permiso. ¿A qué recurres? ¿A una argumentación filosófica o a una falacia? Es decir, a patalear, a hacer berrinche, y dame permiso, mira que van a ir todos y va a ir este galán o esta chica que tanto me gusta, por favor, y te empiezas a llorar y llorar y llorar, que a tus papás no le queda otra más que decir, ándale pues ve, yo te voy a recoger. Entonces tú estás ahí moviendo los sentimientos y las emociones de tus padres. Y ellos te están dando permiso no por dar un argumento filosófico, sino porque estás suscitando, estás moviendo los sentimientos de las personas. Eso pasa mismo en los teletones, por ejemplo. Hay dolor, por supuesto, hay injusticia social, por supuesto, pero se arma todo un show para sensibilizar a la gente. ¿Y por qué hemos llegado hasta acá? ¿Por qué hemos llegado hasta estos espectáculos? Porque el ser humano, si no le dan show, si no le dan circo, no dona, no apoya, apaga la televisión y se apaga el problema o se termina el problema, pues. Entonces hay que tener cuidado para no confundir entre una falacia y una argumentación filosófica. La falacia son construcciones de argumentaciones que aparentemente son verdaderas, pero en el fondo son falsas. Y hay que tener cuidado con toda la mercadotecnia o la publicidad. Hay que tener mucho cuidado con los discursos políticos. ¿Por qué? Porque a veces nos engañan en el lenguaje. Tú lo puedes ver, vas en el automóvil yendo a la escuela donde tú quieres ir y todos los espectaculares pues te ofrecen muchas falacias, o la mayoría de ellos. Te ofrecen una cerveza con una chica guapísima, con cuerpazo, pero no es otra cosa más que suscitar emociones y sentimientos. O te dicen que si pruebas este shampoo, pues prácticamente nunca se te cae el cabello, ¿no? Entonces, esto es fundamental, esto es importante para que tú comprendas el tema que estamos trabajando durante esta semana. Esperemos que este diálogo que he tenido con ustedes te permita perfeccionar la actividad que vas a entregar. Cualquier duda, cualquier comentario, con mucha apertura a antonio.mondragon@itesun.mx. Sin más me despido y espero que esto te ayude, vuelvo a repetir, a tener mayor claridad sobre el tema.